Pues muchísimas gracias, Yusuf, por venir. Muchísimas gracias, Rafa, por venir a debatir o a dialogar conmigo, ¿no?, sobre el tema del fundamentalismo religioso, el terrorismo, de dónde surge. Vamos a buscar las raíces geopolíticas e históricas de este fenómeno que está llegando también ya a nuestras costas, a nuestra España. Hace poco ha habido un atentado que nos ha dejado todos aterrorizados. Y me gustaría un poco entender las claves. Empezamos por una clave geopolítica, Yusuf, ¿te parece? De intentar entender de dónde nace esa justificación, a veces basada en libros revelados como el Corán, ese término que hablábamos del yihad, que parece que justifica la guerra santa contra todos aquellos que no. ¿Qué está pasando? Vamos a aclarar términos. Bueno, yo pienso que hay que empezar diciendo que todo lo que se llama fenómeno del terrorismo surgió, según muchos expertos, en 1979, cuando se inicia la guerra de Afganistán. Estados Unidos, la CIA, apoyada por Pakistán y Arabia Saudí, pues crearon un ejército árabe mediante propaganda en países árabes para llevar a combatientes a Afganistán. Eso fue el inicio de Al-Qaeda y de lo que se va a llamar terrorismo moderno. Antes de eso, y el Islam en este sentido quiero recordar que tiene una vigencia de 14 siglos, de 15 siglos, es decir, es una religión muy antigua. No existía este fenómeno, existían fenómenos de extremismo como en otras religiones, pero digamos terrorismo como tal empieza en esa fecha. Por tanto, si vemos el origen de este terrorismo, vemos ya que hay un origen no musulmán. Este origen fue digamos, dictado por razones geopolíticas y no religiosas. Otra cosa es que la religión se utilizó de cobertura para justificar, o más bien para atraer a gente a combatir, que se fuera a Afganistán, y en ese momento pues se creó este problema. Bueno, luego la historia es Estados Unidos abandona Afganistán y los patrocinadores del terrorismo dejan un poco ese país a su suerte, ¿no? Entonces ahí se consolidó un grupo terrorista, etcétera y demás. Y a partir de ahí, pues el terrorismo ha sido una instrumentalización de una serie de países, que son Arabia Saudí, Estados Unidos y algunos otros, para lograr objetivos políticos. Lo más reciente que podemos ver es en Siria. En Siria no es un secreto que gran parte de los terroristas que existen hoy en día del ámbito árabe provienen de Siria, fueron llevados a Siria también de la misma forma que fueron llevados a Afganistán en su época, y ahí se crearon una serie de grupos terroristas que, dicho sea de paso, provienen todos de una misma rama, que es el wahabismo. Es una rama que Arabia Saudí promociona, y además fueron pagados por Arabia Saudí con un objetivo concreto, que era derribar al gobierno de Siria, de Bashar al-Assad. Esto generó un conflicto, una guerra. Varios grupos terroristas se fueron sucediendo: el Frente al-Nusra, el Daesh, más conocido, y a partir de ahí pues surgió un grupo con una especial virulencia, que es el Daesh, ¿no? Mal llamado Estado Islámico. Es una rama de Al-Qaeda que se independizó. Durante un tiempo pues fijó su objetivo en crear una especie de califato, pero al mismo tiempo ese grupo pues ha estado financiado también por ciertos intereses que están poco a poco viendo la luz, ¿no? Por ejemplo, quiero citar, este grupo pues ha tenido miles de camiones, 23.000 Toyotas con ametralladoras, es decir, ha tenido unos enormes medios. Y eso dentro de un círculo bastante cerrado geográficamente hablando. Por tanto, ahí hay un claro apoyo. Y hasta el día de hoy todavía el Ministerio de Defensa de Rusia, fecha de ayer, pues acusó a Estados Unidos de estar protegiendo a este grupo, citando que este grupo actúa desde zonas donde hay militares norteamericanos en Siria. Por tanto, esto es un fenómeno que no es un fenómeno que, digamos, salga del Islam de una manera natural, sino que es un fenómeno creado por ciertos actores políticos con un objetivo político. Perfecto.
Vale, pues ahora pasamos un poquito, Rafa, al tema de una de las palabras que más confunde a Occidente, el tema del yihad. El tema del yihad es el recto esfuerzo para vencer al ego, justifica una guerra supuesta contra el enemigo. ¿Puedes desarrollarnos un poquito y complementar lo que ha expuesto Yusuf? Claro, desde una perspectiva psicológica o incluso espiritual, ¿no? Yihad o el yihad sería el esfuerzo y la lucha que hace uno contra sí mismo, ¿no? Este sería el yihad fuerte, ¿no? De hecho, yo estoy aquí hoy, Beatriz, haciendo la yihad, me he declarado la yihad a mí mismo para venir a hablar de estos temas, ¿no? Tan espinosos y tan difíciles y tan polémicos. Entonces, a ver de qué podemos sacar o qué podemos decir, ¿no? Hay un momento para entender bien el Islam y para entender el Corán. Hay que tener en cuenta lo que llaman la sira, que sería la vida del profeta del Islam, la vida de Muhammad. Entonces hay un episodio en el que están volviendo de una de las batallas, de la batalla de Badr, en que 300 musulmanes se enfrentaron contra 1000 mecanos que querían barrerlos y borrarlos del mapa. Por supuesto, una guerra defensiva, ¿no? Porque dentro del Islam, siguiendo el cuerpo de hadices y la doctrina, la guerra solamente puede ser defensiva, ¿no? Y con una serie de normas muy claras y muy concretas y algunas muy alucinantes, ¿no? Hay que tratar, no se puede perseguir al enemigo, no se puede atacar a los niños o a los ancianos o a los enfermos o a las mujeres, no se pueden cegar los pozos, no se pueden cortar los árboles, no se pueden dispersar las colmenas. Fíjate qué cosa más sensible y más bonita. Hay hadices, dichos autófonos del profeta Muhammad que se conservan hablando de todo esto. Pues en la vuelta de una de las batallas, de la batalla de Badr, algunos compañeros, algo así como los apóstoles del profeta, le dijeron: bueno, venimos de la yihad, ¿no? Yihad fisabilillah, que sería la lucha en el camino de Dios, ¿no? Y el profeta les dijo: no, esto no es la yihad, esto es la yihad as-sagil, ¿no? La pequeña yihad, ¿no? Y además en árabe, tal vez Yusuf lo sepa mejor, este término sagil tiene también una connotación como de una yihad que no es del todo verdadera, pequeña, ¿no? Es como la falsa yihad, ¿no? La yihad al-akbar, la grande o la auténtica yihad, es la yihad nafsuhu, que es la yihad contra uno mismo, ¿no? Entonces decía el profeta: dejamos la pequeña yihad para entrar ahora a la yihad de verdad, ¿no? Que es la yihad contra uno mismo. Y esta sería la diferencia, ¿no? Que ahora que hablamos de misticismo y de fundamentalismo, para mí, entre el místico y el fundamentalista. Que el místico sabe que la yihad es contra uno mismo, que el enemigo es interior y que está dentro, mientras que el fundamentalista no es capaz de soportar esa interioridad o ese enemigo interior y lo coloca fuera. Y entonces se construye un enemigo normalmente imaginario y va a por él, ¿no? Lo que un junguiano llamaría la proyección de la sombra. Por eso, un fundamentalista o un terrorista vive literalmente un mundo de terror, porque todo ese miedo, y todo, ¿no? ¿Qué es el fundamentalismo? Identificarse rígidamente con un aspecto muy parcial o con una forma muy parcial de la realidad. Pues yo soy católico o cristiano católico, yo soy ortodoxo, tal, yo soy musulmán, suní, soy ateo, materialista, y esta es la única verdad. Y el que piense de otra manera está equivocado, es un infiel, no está fuera. Y entonces, como hay un ellos y un nosotros, un fuera y un dentro, me pongo yo al servicio de mi propio ego y al servicio de algo muy parcial, y entonces, no, porque tengo miedo de la realidad, tengo miedo. El místico sería lo contrario, el que es capaz de aceptar la totalidad, el que está en la realidad. De tal manera que el fundamentalista es un místico de su ego o de sí mismo, ¿no? Porque ese ego y esa identificación siempre parte del miedo, ¿no? Cuando uno se forma un ego, se identifica con él, parte del miedo. De hecho, de alguna manera, yo creo que en mi vida habré conocido a 1 o 2 místicos de verdad, tal vez 3 contigo, y todos los demás, ¿no? De alguna forma, si me permite ser un poco polémico, todo el que no sea un verdadero místico, el que no esté en la búsqueda sincera y declarada de la realidad real, del sí mismo verdadero, es un fundamentalista de alguna manera o en algún sentido, porque está identificado con aspectos parciales de la realidad que defiende, ¿no? Y la prueba es, ¿no? Y perdonad que me meta un poco en ámbitos psicológicos, cualquier persona que se enfade o que se mosquee o que se movilice ante, yo que sé, unas elecciones, o no, ahora que está tan de moda todo lo que está ocurriendo en Barcelona, tal, o ante un partido de fútbol, o que esté identificado con un partido político que de repente claramente está identificado con un aspecto parcial, no ha hecho el camino espiritual, ¿no? Entonces está siendo de alguna forma yo el primero, ¿no? Fundamentalista, ¿no? Y el peor fundamentalista es el fundamentalista de uno mismo, ¿no? Que sería eso, solamente mi opinión es válida. Y soy capaz de arrasar y utilizar el terror con una falta de empatía total, como ha demostrado estos grupos. El terror que yo tengo dentro lo pongo fuera. Esto es una cosa que a nivel social y en cierta forma, siguiendo la línea de Yusuf, ocurre, yo creo, que a nivel social y a nivel macrooccidental, porque aunque a mí me cuesta mucho decir esto, porque yo soy occidental y orgulloso de mi cultura y orgulloso de mis raíces y del pensamiento grecolatino, etcétera, pero si miramos la historia de Occidente, especialmente desde la Revolución Francesa del siglo XX y XXI, pues no ha habido cultura, pero ni de lejos, en que haya habido tanta violencia, tanta salvaje y tantas barbaridades, ¿no? En que haya habido tantos ataques unos contra otros. A mí me llama mucho la atención que esto, en otro efecto de proyección de la sombra, se atribuye al Islam, como cuando tú has dicho, en el Islam las guerras internas o intestinas
leyendas que hay, que claro que las hay, son anecdóticas, y esto es lo contrario a lo que la gente cree, pero es muy fácil, digamos, investigarlo un poco comparado con las que ha habido, por ejemplo, en Europa, con las guerras mundiales o con las bombas atómicas que ha lanzado Estados Unidos. Prácticamente no hay un país en el planeta que no haya sido destruido, bombardeado o atacado por potencias occidentales del último siglo en adelante. Eso es muy fuerte, ¿no? Y sin embargo estamos viendo la violencia afuera. Vivimos en una especie de extraña burbuja, ¿no? Como si aquí no pasara nada, porque ahora la guerra, por decir así, o la guerra que hacemos nosotros no aparece y parece que nos la hacen otros, ¿no? Entonces, claro, es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, un matiz ahí interesante para Yusuf. Si eso es así, ¿por qué los medios de comunicación de masas parece que quieren generar un choque de civilización? ¿Qué intereses hay detrás de aprovecharse de esta violencia, del terrorismo, para generar una confrontación entre la gente que hemos aprendido a convivir en tres culturas, como hicimos en Al-Ándalus o como se ha hecho en tantos países musulmanes? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es el wahabismo también en ese sentido, ¿no? Bueno, yo quería decir un tema que puede ser sorprendente para algunos, pero hay que tener en cuenta que el wahabismo es una corriente modernista. Eso es, claro. Entonces, digamos, hay digamos, para hacer un resumen que todo el mundo, de decir algo que todo el mundo sabe, o sea, hay normalmente los autores occidentales hablan de tiempos premodernos y modernos, ¿no? Entonces, el modernismo atribuye, en resumidas cuentas, digamos, ellos hablan de que el orden premoderno tenía a Dios como el centro, ¿no? Entonces, eso implicaba que el hombre estaba limitado con una serie de pautas, que eran las pautas y leyes divinas. Al pasar a los tiempos modernos, el hombre se independiza y dice, según esta teoría, que todo es válido si ya el hombre es el centro. Entonces el hombre y el modernismo llevado a sus extremos, pues se crea algo monstruosidad, porque el hombre se libera no de la religión sino de la ética también. Entonces, pues por ejemplo llega el nazismo, decir, bueno, pues estas personas son infrahumanos porque no los vamos a poder exterminar. Desde un punto de vista lógico puro del modernista es algo prescindible, ¿no? Entonces, el wahabismo es una religión, digamos, una corriente más con religión modernista, que nació en el siglo XVIII dentro de un contexto, y a partir de ahí, toda esta gente terrorista, fundamentalista, que digamos en realidad están aplicando una lógica absolutamente modernista, o sea, una lógica en la cual ellos, a veces inconscientemente, se arrogan el papel de interpretadores de textos sagrados, pero es que además lo hacen mal. Lo hacen mal. Muy mal. Y al hacerlo mal, pues digamos al final ellos no siguen el texto, sino que obligan al texto a seguirles a ellos. El fundamentalismo, también como decía Rafa, tiene un aspecto interesante, que es que es fruto también del temor, ¿no? Porque además cuando uno analiza los fundamentalismos, por ejemplo el fundamentalismo cristiano en Estados Unidos fue una reacción sobre todo al darwinismo. Cuando el darwinismo habla de esto, pues las interpretaciones, digamos, literalistas o cerradas, ¿no? del texto sagrado, en este concreto la Biblia, pues esto le supuso un choque. Entonces de ahí surge el fundamentalismo protestante, ¿no? El fundamentalismo islámico pues surge en temas, digamos, pues a través del fundamentalismo y demás, pues todos los fundamentalismos hablan de una vuelta al pasado, la vuelta a los textos y demás, pero al mismo tiempo pues crean otra especie de religión despojada de toda la sabiduría de miles de años, ¿no? Eso ignoran la vida. Entonces, digamos, pues se crea, en el Islam concretamente, pues se crea lo que llaman una jurisprudencia de andar por casa, en el cual pues siglos de investigaciones de sabios, de miles de volúmenes, se van al garete y aparece una persona, a veces de cultura, lo que llaman ahora los sheikhs del Google, ¿no? O sea, o del Facebook, ¿no? Son gente con una baja cultura, pero se cree capacitada para dar interpretaciones, y como no tiene, digamos, un referente, un background detrás, pues se habla de volver. Y esto genera pues una falsa religión. Y esta falsa religión, hay un problema también,
que es que normalmente, muchas veces, y eso lo sabe mejor Rafa, los fundamentalistas tienen un problema personal, un problema de integración, un problema económico, pero digamos derivan ese problema al tema religioso y culpan a la sociedad que no les da lo que ellos merecen, pues digamos, ante eso crean una respuesta falsamente religiosa, pero en realidad todo viene de un problema personal, a veces psicológico, otras veces económico. Sí, es interesante señalar que cuando la violencia, hoy en día, en la interpretación general que se ve en los medios o en el discurso dominante, cuando la violencia parte de algún actor musulmán, todo el mundo tiene muy claro lo que está pasando, ¿no? Cuando esta violencia ocurre por una persona que no sea musulmana, todo el mundo se pregunta, como ¿pero por Vegas, qué? ¿no? Sí, como por ejemplo este terrible caso de Las Vegas, ¿no? Porque esto es el monstruo puro, ¿no? Porque de una manera muy loca y muy aberrante, digamos, uno puede entender de alguna manera cuál es el motivo o la motivación. Hay un móvil cuando un terrorista pues, hace un atentado o un ataque, ya sea pues yo creo que político o religioso o psicológico, pero esto ya es el monstruo puro, ¿no? Una persona que porque sí, sin venir a cuento, ¿no? Se dedica, ¿no? a matar y asesinar, porque ese mal anida en el ser humano. Claro. Respecto al wahabismo que tú decías, ahí me parece que el punto, para mí la clave de por qué el wahabismo se puede convertir en un veneno espiritual o en un veneno religioso es que ellos niegan la espiritualidad, ¿no? No aceptan la figura de sabios o de maestros espirituales que puedan llegar a actualizar en sí mismos un nivel espiritual real. Y entonces se genera una especie de monstruo sin cabeza muy extraño, como de aberración, porque en todas las tradiciones y culturas hay maestros espirituales o santos en el cristianismo, en el hinduismo, en el budismo, en todas las tradiciones. No lo hay en el islam, ¿no? En una de las tradiciones más bellas y más ricas, no, claro que los hay, ¿no? Pero el wahabi, desde una interpretación literalista, cutre y ridícula, ¿no? Claro, niega esto, niega la posibilidad. Entonces, muy interesante. Entonces vamos a buscar soluciones. El programa tiene media hora, vamos a dar perlas. Soluciones políticas y geopolíticas. Si quien está financiando el wahabismo son países concretos, es decir, ¿no habría soluciones políticas de impedir que ese veneno espiritual que corrompe a la persona que practica desde su piedad, pero es contaminado por ideas totalmente erróneas? ¿No habría una manera de frenar que ese wahabismo llegue a Europa y que genere un estado como de inquietud ante el terrorismo posible? Bueno, yo pienso que no es que llegue a Europa, porque hoy en el mundo está muy globalizado, entonces si hay un problema en Asia, incide acá, ¿no? Pasa como en la economía. Hoy es imposible que, digamos, pues un país esté bien económicamente si alrededor está mal. Yo pienso que desde el punto de vista geopolítico el primer paso es, digamos, que se tomen medidas contra los países que proporcionan el terrorismo. Por ejemplo, en este caso, pues yendo a aspectos muy concretos, el Reino Unido, por ejemplo, el Partido Laborista, pues ha pedido que se ponga fin a la venta de armas a Arabia Saudí. También lo ha dicho Jai, ahora mismo un grupo pro derechos humanos, ¿no? Human Rights Watch. Entonces, digamos que primero es plantar cara a los financiadores del terrorismo, ¿no? Sea quien sea, o sea, una gran potencia, un país pequeño. En segundo lugar, pues hay que educar a la gente en la religión. O sea, la gente tiene que tener cauces donde ante una duda, por ejemplo, hay muchos problemas con la gente de joven generación porque normalmente muchas veces en casa no saben darles una educación religiosa apropiada y cuando el chico va a pedir respuesta, va a hacer preguntas, por ejemplo, al padre sobre un tema, el padre no las conoce y se va a la mezquita, al imán, normalmente es un ignorante de tema, entonces el chico ante esa falta de respuestas muchas veces pues hace dos cosas, o simplemente deja la religión, cosa que hay gente que lo hace, o va a buscar respuestas a sitios, a internet o a otros sitios, y ahí es donde aparecen respuestas que no tienen fundamento. Es decir, la religión pues es una ciencia como otra cualquiera, en el sentido de las ciencias islámicas. Entonces, digamos, pues a veces no encuentra esa respuesta importante y en este sentido pues hay que cambiar los tópicos, hay que, digamos, formar a los formadores, a los imanes, todo el mundo debe aprender el idioma de donde está. Yo incluso a veces soy partidario cuando alguien dice van a prohibir a los imanes de tal país que prediquen si no saben, y la gente parece como que lo considera un ataque a la libertad. Yo yo exactamente así tiene que ser. Claro, o sea, tú tienes un país donde primero tienes la obligación de conocer el idioma para irte no solo a comprarte el pan, sino para comunicarte. Entonces, la primera es establecer una comunicación. Y lo segundo, pues es, efectivamente, educar a la gente, porque, bueno, aunque sean
que siempre hay gente que son, por su carácter psicológico, pues no son recuperables y tal, pero al menos, digamos, se va a crear una situación donde gente normal, por decirles entre comillas, pues no va a caer en el radicalismo, ¿no? Y eso es lo fundamental. A nivel internacional, pues cooperación policial, cooperación de inteligencia, lucha contra estos grupos y cortarles la financiación, que eso es lo fundamental. Y yo en este programa llamo a que todos los países corten la venta de armas a Arabia Saudí y ejerzan presiones sobre Arabia Saudí, sobre Qatar, sobre todos los países que están apoyando el terrorismo y sobre Estados Unidos también. Perfecto, y ahora vamos a buscar una solución mística. Como decía Juan de Dios, que es otra persona que hemos entrevistado, un fenomenólogo muy interesante, o las religiones de este siglo son místicas, o no habrá más religión que sea capaz de guiar a los hombres hacia ese lugar verdadero, ¿no? Creo que en Indonesia también han tomado como respuesta al fundamentalismo el potenciar el aspecto más nuclear o más místico del Islam, que sería el sufismo. Desarrollemos un poquito esos grandes santos como Ibn Arabi, ¿no? Que decían que su corazón era pasto para gacelas, templo para ídolos, Kaaba para musulmanes, templo cristiano. Es decir, eso está en el Islam, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos eso, Rafa, como solución al problema con el que hemos iniciado el Claro, para mí eso sería la solución a este problema y de alguna manera a todos los problemas, ¿no? Volver de alguna manera desde la tradición musulmana o desde cualquier otra tradición a ese centro o a ese núcleo luminoso y radiante, espiritual, y para eso lo que necesitamos, que sería lo que el wahabismo no acepta, serían maestros espirituales verdaderos, ¿no? Personas que se hayan echado a andar y que hayan iniciado ese camino espiritual, ¿no? Que en el Islam sería el sufismo y el arfán, ¿no? En la línea más suní o más chií, y hayan llegado a algún lugar, ¿no? Porque ese camino, como es un camino, ¿no? Nos conduce a un destino. Y desde mi punto de vista, para salvarnos del literalismo de los textos, hay que leerlos desde esa experiencia espiritual. No podemos leer un texto como el Corán, un texto sagrado y un texto tan complejo, ¿no? Y para empezar hay que leerlo en árabe, ¿no? Y tan lleno de sugerencias como es el árabe, si no se lee desde el corazón y desde una experiencia, ¿no? Desde la cabeza acabamos cayendo en una cosa así doctrinaria, cutre, wahabi, literalista, que es lo contrario al camino espiritual, ¿no? Y de hecho yo voy a decir algo muy revolucionario de alguna manera. Si los textos, si el Corán, o si la Sunna, o si la práctica espiritual, o si la oración no valen para acercarnos a Dios, se convierte en un ídolo, ¿no? Se convierte en lo contrario de lo que debería de ser, ¿no? Algo que idolatramos por sí mismos, y lo importante es hacer la oración, o lo importante es hacer ayuno, o lo importante es leer el Corán. Pero eso no es un medio para llegar a algún sitio, entonces estamos como en una visión literalista y wahabi, y además totalmente vaciada de contenido, una cáscara vacía, ¿no? Sin esa perla o esa joya espiritual de la que hablas. Y en el Islam, claro que está esa joya, y especialmente en España, ¿no? Que tenemos aquí tantos siglos, ¿no? De esa convivencia en Al-Ándalus y con tantas personalidades que hay que reivindicar españolas, por ejemplo el murciano Ibn Arabi, que acabas de citar, que es uno para mí de los españoles más universales y más importantes que ha habido en toda la historia de España, y sin embargo, como estuvo en Al-Ándalus, parece que no existe. Yo esto lo llamo, así con tu permiso, la hipótesis extraterrestre del Islam, ¿no? Porque parece que las diferentes culturas que ha habido estando en España, los tartesos, celtas, iberos, romanos, visigodos, forman parte de nuestra cultura y de nuestra tradición y nuestro ADN, pero los musulmanes no. Vinieron, conquistaron, reconquistamos y aquí no ha pasado nada. Parece que la cosa queda en nada. Pero no es así, ¿no? Ese fondo islámico en el sentido más auténtico y más noble y verdadero, a través del cual llega la filosofía y las ciencias y las artes, la Alhambra de Granada, la Escuela Traductora de Toledo, etcétera, está en nuestro fondo y está en nuestro imaginario, está en nuestro lenguaje, está en los topónimos de las calles, está en nuestro ADN, porque nosotros tenemos también sangre árabe, ¿no? La gran mayoría de los españoles, y sin embargo eso parece que se niega, porque realmente para mí, pero esto sería otro debate, otro tema, no hay una conquista y una reconquista, ¿no? Lo que hay es una conquista, ¿no? Por parte de los, digamos, de los grupos cristianos y de los reinos cristianos, ¿no? Al Ándalus, ¿no? Así, Entonces, así como para cerrar en esta línea, ¿no? En esta línea de, como decía antes que os leía el poema, ¿no? De Abul Fadl al-Alami, ¿no? Tu fiel es el vendedor de perfumes, necesita la esencia de rosas del divino amor, ¿no? Es decir, buscamos ir más allá de una doctrina que hace un dogmatismo férreo y que nos separa de lo real, y en lo real está el hermano, y está el diferente, y está el otro, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos apoyar que esa sea realmente, que el núcleo de las religiones por fin se pongan sobre la mesa para ayudarnos a todos a generar un clima de convivencia en un mundo que está feneciendo de tanta guerra, ¿no? Bueno, hay una respuesta que yo escuché a Sheikh Omar Margarit, ¿no? Que es una especie de sufí, o lo más parecido que yo conozco a un sufí español, que vive emboscado en las Alpujarras, ¿no? Y una vez le preguntaron a él, dice, ¿pero usted qué es? ¿Es musulmán o no es musulmán? ¿Es sufí, suní, chií? ¿Qué es usted? Y él dijo, eso da igual, lo importante es ser sincero. Esa sería la medicina. Si una persona de verdad es sincera
sincera va a estar más cerca de otra persona sincera, sin importar, ¿no?, con qué formas externas se estén identificando, ¿no? Un musulmán suní o un católico o un ateo, si son de verdad auténticos y sinceros, van a estar más cerca, ¿no? El fundamentalista sería al contrario, el que no soporta esa sinceridad y esa autenticidad y tiene que identificarse rígidamente con un aspecto parcial. Entonces, para mí, la clave y la solución sería eso. ¿Qué es lo que acerca a los corazones? Pues la verdadera autenticidad y la verdadera sinceridad. Y en el místico, al final, hasta llegar a que todos los corazones sean un solo corazón, ¿no? Que sería el corazón de la divinidad o de la unidad, y de alguna manera, citando el Corán, ¿no?, si Dios hubiera querido, pues todo el planeta sería una única religión, todos seríamos cristianos o musulmanes, pero no. En esas diferencias, como dice el hadith, hay una misericordia. Y dice también en el Corán, ¿no?, que os he creado en grupos y en pueblos diferentes para que os conozcáis unos a otros y ahí me reconozcáis. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Jesús, un cierre, pero muy cortino, si quieres, respecto a este misticismo, ¿cómo tú crees que también es la solución a salvar el veneno del fundamentalismo en el aspecto religioso? Sí, claro, porque, por ejemplo, o sea, cuando una persona, en realidad el Islam es una guía para acercarse a Dios, a Alá. Entonces, digamos, la forma de acercarse a Dios pues es a través de una serie no solamente de prácticas, sino de creencias, y las creencias fundamentales del Islam pues invitan precisamente a eso, ¿no? A amar. Quiero recordar, por ejemplo, cómo, o sea, hasta qué punto Dios tiene en cuenta los actos de misericordia, que hay un hadith que dice que una persona malvada se salvó, se fue al paraíso porque vio a un perro en el desierto junto a un pozo que no podía beber, sacó el agua y le dio de beber, y solo por ese acto de caridad Dios le dio el paraíso. Entonces vemos que Dios es un Dios de amor, y es un Dios que quiere pues el bienestar de la humanidad. Y en este sentido, pues cuando uno ve estos libros fundamentalistas, por ejemplo, que uno puede encontrar sobre que esto es una innovación, este tipo de lenguaje siempre negativo, pues se da cuenta de que ahí no hay ninguna vía hacia Dios, hacia Alá, y entonces... Y una cosa fundamental, perdón que te interrumpa, es que ese Dios es el mismo que el Dios de los cristianos y el Dios de los judíos, ¿no? Desde un punto de vista metafísico, teológico y ontológico, e incluso espiritual, no hay ninguna diferencia. De hecho, en el Corán hay una sura, que es la sura Mariam, en donde se habla de Jesús, y de Jesús se dice literalmente que él es Kalimatullah, o sea, la palabra Kalima, ¿no?, la palabra de Dios, digamos, el logos o el verbo, que es Mesías, que es el Mesías, que es Ruhullah, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nace de una virgen. O sea, si eso no es ser cristiano, ¿no? Para mí es evidente que cualquier musulmán tiene que ser también cristiano, judío e incluso budista. Eso, porque si vamos un poco más allá, para acoger a todos esos que queremos conocer, como recogió San Pablo en la carta del Parménides, al final Dios es en lo que somos, nos movemos y existimos. Así que este programa sea una invitación para sumergirnos en eso que somos, en eso que donde nos movemos y existimos, que nos unifica a todos, y ojalá que la paz, el salam del Islam llegue a nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias.